buenas noches, bienvenidos a Perspectivas. Comenzamos esta semana movidita en términos políticos y en términos electorales. El fin de semana nos dejó como consecuencia la casi definición de Ricardo Anaya como el posible abanderado del Frente Ciudadano por México, esta unión de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que buscan los pinos, que buscan la presidencia de la República. Todo parece indicar que su candidato será Ricardo Anaya. Ayer fue, digamos, su destape, un tema nacional, de debate nacional. Reunió a los dirigentes de los tres partidos políticos y Ricardo Anaya va en serio como uno de los candidatos. Parece que para enfrentarse a Andrés Manuel López Obrador de Morena y a José Antonio Meade, el candidato del PRI, que puede ser también una alianza PRI-PANAL, Partido Verde. Es decir, parece que ya tenemos los tres principales jugadores de cara a la elección presidencial de 2018. Por cierto, en el Congreso hace algunos minutos se rechazó la terna, la primera terna, la fallida, o la arrepentida, le podemos decir, la del gobernador del estado para fiscal anticorrupción. Y también reunión clave hoy en la Ciudad de México entre la dirección, entre el CEN del Partido Revolucionario Institucional con el Comité Estatal y con algunos personajes clave para definir las candidaturas rumbo a 2018 del PRI Jalisco. Y para analizar todo este rompecabezas electoral que nos dejó este fin de semana con muchísimas noticias, saludo a Jorge Rocha. Él es académico del ITESO y analista político. Jorge, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenas noches y buenas noches a la gente que amablemente ve tu programa. Oye, Jorge, lo de Anaya parecía ya un strike cantado, pero pues muy prematuro, ¿no? Faltan algunas semanas para oficializar la candidatura, pero todo parece indicar que será el candidato presidencial del Frente, ¿no? Mira, yo creo que sí, pero estaba muy claro que que la contienda estaba entre Anaya y Mancera. Sí. Yo sí creí que iban a poder trabajar dentro del Frente un poco más la designación, porque al final el asunto, la verdad es que sí huele a un autodedazo, ¿no? Como en las redes sociales se venía ya planteando, pero creo que la premura del Frente tiene que ver con que ya había dos candidatos claramente, o por lo menos, tres candidatos muy perfilados en la boleta. Uno obviamente era López Obrador, que desde hace quizá por lo menos un par de años ya sabíamos que iba a estar ahí. El otro es José Antonio Meade Curibreña, que también claramente, aunque va a haber todo este proceso de precampaña, sabemos que él es el ungido por parte del PRI. También el Bronco está a punto de obtener las firmas necesarias para estar también en la boleta electoral. Y creo que precisamente frente a este escenario, que ya estaba muy prefigurado y muy cantado, creo que el Frente acelera el proceso de designación para, digamos, que Anaya no arrancara, por lo menos quizá con una desventaja más fuerte, y sabiendo que, y hay que decirlo así, a partir del día de hoy en la noche y hasta el 6 de enero vamos a entrar en una especie de impas político entre el famoso Puente Guadalupe Reyes, donde el tema político empieza a bajar mucho de intensidad y más bien la gente ya está pensando en otras cosas. Y creo que el Frente al final piensa en este cálculo y dice, bueno, vámonos de vacaciones, sabiendo ya quiénes van a estar en la boleta electoral, y por lo menos yo creo que hay 4 que ya sabemos que van a estar, que es López Obrador, Meade Curibreña, el Bronco y ahora Ricardo Anaya. Yo creo que por eso es digamos, la premura en el proceso. Ahora, claro, tiene que haber lo que podríamos llamar una múltiple operación cicatriz dentro del Frente. Es decir, hay que convencer a las tribus perredistas de que Anaya efectivamente puede encabezar un proyecto que ellos pueden apoyar, y también hay que hacer una operación cicatriz dentro del propio PAN. Es decir, yo creo que todavía había gente que tenía ciertas aspiraciones, o por lo menos quería negociar mejores posiciones en esta gran coalición, y ahora, bueno, a Anaya le va a tocar tratar de surcir en estas vacaciones todo el proceso de, digamos, todos los arreglos que va a tener que hacer para llegar con una candidatura sólida, que esa es para mí la gran pregunta del Frente, si efectivamente va a ser capaz de jalar a todos los panistas, a todos los perredistas y a toda la gente de MC en una candidatura común, porque eso yo creo que es el proceso realmente importante,
para que Anaya se convierta en un candidato verdaderamente competitivo. Sí, porque no está fácil, ¿no, Jorge? Decirle primero a los, como tú dices, a las bases o simpatizantes del PRD que su mejor opción no es votar por Andrés Manuel López Obrador, que ha sido su candidato en las dos últimas elecciones presidenciales, sino votar por Ricardo Anaya, un panista, e incluso decirle a los simpatizantes de Margarita Zavala, por ejemplo, o de algunos segmentos del panismo, tal vez con Fox, el calderonismo, que tienen que apoyar a Ricardo Anaya después de la fractura que le propició al partido. Me parece que en buena parte de esa que tú le llamas operación cicatriz está de alguna forma vinculado al posible resultado que tenga Ricardo Anaya como candidato, ¿no? Sí, no, sin duda alguna. Y bueno, y te falta señalar también el caso de Moreno Valle. De Moreno Valle. Es otro de esos actores que igual, digamos, no tiene un peso tan grande, pero a lo mejor te representa 5 o 6 puntos de ese conglomerado, que por supuesto que ahora en esta lógica de juntar pedaceras para sumar buenos votos, pues va a ser muy importante. Habrá que ver, ahora sí se va a poner a prueba realmente la capacidad política de negociación de Ricardo Anaya, porque sí creo que las fracturas no son menores y los convencimientos que tienen que hacer no son menores. Y claro, ahora sí también los otros candidatos, tanto Mit Breña como López Obrador, ahora sí tienen tablero completo y yo creo que van a empezar a querer jalar también a las evidentes fracturas, ¿no? O sea, yo sí creo ver a un López Obrador jalando bases priistas en función de los no convencidos por el proyecto de Mit, y también veo también a cierto electorado del PAN disputándoselo entre Anaya y entre el propio Mit Breña, es decir, y bueno, y Margarita Zavala si eventualmente está también en la boleta, es decir, parece que sí nos vamos finalmente a acercar a un escenario de voto dividido, un voto de A3, donde creo que el que hasta ahorita saldría mejor librado por el tema de números, y lo vuelvo a decir, lo repito muy claramente, hasta ahorita como han salido las encuestas, en esta división del voto, quien quizás saldría más favorecido, paradójicamente sería López Obrador, porque es ese voto que no ha bajado, por lo menos desde hace un año, que fue el gasolinazo y que se ha mantenido arriba de los 30 puntos, y precisamente, según las encuestas, Anaya tendría que estar buscando 12 puntos, que por supuesto, sobre todo le va a disputar al PRI, ahora le va a disputar también a Margarita Zavala, le va a disputar al Bronco, y por supuesto queda también ahí un gran hueco, que son los indecisos, que son los abstencionistas, que hasta ahorita, bueno, yo creo que no han dado muestras de para dónde se van a ir, pero bueno, sabiendo que no hay ningún candidato realmente nuevo, o sea, todos los que vamos a ver en la boleta electoral es gente ya conocida, ya de la clase política tradicional. Entonces creo que es muy poco probable que este electorado pueda jalar a esos votantes que no han querido votar en otras elecciones y que ahora francamente no creo que el menú electoral les agrade tanto como para salir ahora sí a las urnas, ¿no? Oye, ¿te parece, Jorge, que Anaya, con tal de cumplir sus objetivos electorales, personales, de proyecto político, llevó al PAN a una situación muy difícil, una situación de ruptura? Es decir, ¿te parece que las ambiciones personales de Ricardo Anaya le han salido muy caras al panismo? Yo creo que sí, yo veo, fíjate que yo veo al PAN, que es el partido que ha salido más lastimado en este proceso. Sí. Finalmente, bueno, en el PRI como que hay un ánimo de... La cargada, ¿no? Sí, hacer cargada, pero además asumiendo, creo que la candidatura de Mit sí deja ver una autocrítica fuerte de parte del partido. También veo un PRD que traía muy pocas canicas y que finalmente en las negociaciones está vendiendo cara su alianza, por supuesto. Cierto. MC también, bueno, MC la está vendiendo carísima, ¿eh? Carísima, porque lo que realmente ofrece es solo el estado de Jalisco y se está poniendo a la par de los otros. Pero se han alineado con Anaya con mucha claridad, ¿eh? Dante Delgado, sí. Incluso si recuerdas la semana pasada, el lunes hizo una declaración diciendo nuestro candidato tiene que hacer Anaya prácticamente, ¿no? Sí, por supuesto, pero en esa lógica sí, yo creo que se ha vendido muy cara la alianza también. Y creo que el PAN es el que más ha cedido, sí. El que más ha perdido, el que más se ha fracturado, y el que yo creo que, y finalmente de los tres partidos es el que sigue teniendo a pesar de todo la mayor presencia nacional, es el que tiene más gobernadores, es el que tiene más diputados, el que tiene más senadores, y creo que sí, yo creo que Anaya ha cometido un error político en ese sentido al fracturar demasiado al
al partido, ¿no? A lo mejor él creyó erróneamente que este era como su último barco, y ante la debilidad del partido, sí, pues decir, pues esta es la mía, pero sí creo que se ha llevado entre las patas al panismo, sin duda. Oye, Jorge, decía el fin de semana Carlos Bravo, regidor, profesor del CIDE, te leo un tuit que mandó que me parece muy ilustrativo. Dice: los dos expresidentes del PAN, es decir, en el caso de Fox y de Calderón, apoyan al candidato del PRI, o sea, Mid. Ningún ex candidato presidencial del PRD milita ya en ese partido. El PRD y MC postularán al panista que destruyó al PAN, y el candidato del PRI se promueve como si fuera independiente. México, diciembre de 2017. No sé si todos estos temas es sinónimo de que estamos viviendo una descomposición del sistema de partidos. Mira, sin duda, yo también leí el tweet, me llamó mucho la atención, además me pareció bastante creativo, ¿no? Y sugerente. Sí, yo creo que es algo que veníamos platicando desde hace rato, es decir, estos partidos que han tenido ganancias electorales fugaces. Digo, recordemos el PAN 2016, ¿no? Un PAN que decía, hemos resucitado como partido. Ya ahorita nos damos cuenta que esa supuesta, digamos, ese supuesto levantón no era tal, ¿no? También veíamos en la elección incluso de este año a un PRD fortalecido por lo que había pasado en el Estado de México, pero también nos damos cuenta que efectivamente no es una realidad ese levantón. Y sí, yo creo que lo que estamos viendo es un proceso que se ha venido generando por lo menos desde hace 2 décadas de una ruptura, de una crisis de esta partidocracia que tenemos en México, y sumado a esto, que es el otro gran tema, sí hay un clima antipartidos políticos muy fuerte en el país, ¿no? Como nunca lo habíamos visto, ¿no? O sea, la gente sí le tiene mucha desconfianza a toda la clase política, no ve a los partidos con agrado, y por supuesto que la gente está votando, no está haciendo voto positivo, está haciendo votos de castigo. Más bien lo que hay que leer para el 2018 es a quién van a castigar más la ciudadanía. Esa es, yo creo, que la clave de interpretación fundamental. Ahora, a mí me queda muy, muy claro que los partidos políticos, o sea, si no empiezan con un proceso de refundación realmente profundo, sí, se van a ir. De hecho, bueno, aquí en Jalisco yo creo que sí hay 2 partidos que pueden quedar en los huesitos, o incluso perder registro electoral. Oye, Jorge, hablando de Jalisco, me queda un minuto. El registro de Enrique Alfaro, que por cierto causó mucho debate por esta frase que dijo: quiero que volvamos a ser lo que fuimos, que parece como una autocrítica a lo que ha supuesto Movimiento Ciudadano desde que llegó al poder. Y segundo, el hecho de que estamos a 11 de diciembre a las 21 horas con 12 minutos, 13 minutos, y todavía el PRI no tiene candidato a la gubernatura. Sí, pues mira, lo que pasa es que el PRI, el PRI para mí me queda claro que es un partido que se decanta de forma vertical, ¿no? Entonces necesitaban la pieza de arriba, que es la de José Antonio Meade, y de ahí para abajo. Ahora, en el PRI están en unos rejuegos terribles, ¿no? Tal cual, entre si va a ser un candidato del gobernador o va a ser Zamora. Parece que Zamora no quiere. Esa es la gran decisión, ¿no? Y en el caso de Alfaro, ¿cómo ves esta declaración? Mira, yo creo que después de las últimas encuestas que salieron publicadas en Grupo Reforma y otras que andan circulando por ahí entre la clase política, creo que Alfaro se dio cuenta que el desempeño de Movimiento Ciudadano no ha sido el mejor, que no han hecho lo que habían prometido. De hecho, eso tú y yo lo comentamos muchísimas veces cuando acababan de ganar la elección. Pusieron la mira demasiado arriba, demasiado alta, y finalmente pasó lo que tenía que pasar. Son gobiernos que, no han sido malos, pero no han de ninguna manera llegado a esas expectativas que surgieron. Y también hay temas muy graves que no se han resuelto, como el asunto de la inseguridad pública, ¿no? Que es, yo creo que la gran piedra en el zapato de los gobiernos de MC, donde francamente, y bueno, creo que lo reconocen, no han dado los resultados deseados, ¿no? Y creo que en ese sentido Alfaro hace, ahora sí de manera prudente plantea, pues, que realmente se han ido equivocando, ¿no? Y creo que sí, MC, frente a las encuestas que han salido, creo que estaban muy sobrados en el proceso electoral y ya se dieron cuenta que no tienen la fortaleza que parecía que tenían, ¿no? Jorge Rocha, como siempre, un placer escucharte. Buenas noches. No, un gusto, Enrique, y saludos a toda la gente que te ve. Muchos temas de política electoral, de lo que significó este fin de semana. Otro tema del día, leyes
la Ley de Seguridad Interior. Ciudadanos rechazan, repudian organizaciones sociales y ante eso el Senado, la Cámara de Diputados comenzaron un diálogo con organizaciones, con gobernadores para poder debatir esta Ley de Seguridad Interior. Vamos al corte, lo analizamos con especialistas y más adelante también hablamos del acuerdo entre el gobierno del Estado y la empresa Uber. Por fin hay acuerdo entre los dos para implementar la ley que se aprobó en el Congreso. Vamos al corte. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un grave riesgo para los derechos humanos en México, señalaron exrelatores de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que esta ley propone es la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios. Deberá tener temporalidad y no podrán excederse de 1 año y estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique la continuidad. El presidente de la República podrá decretar intervención en cualquier caso que considere riesgo para la seguridad interior, solo consultando al Consejo de Seguridad Nacional. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Para el alcalde de Nogales, Sonora, Temo Galindo Delgado, la Ley de Seguridad Interior vulnera y ataca la autonomía de los estados y los municipios al tomarse esa decisión unilateral por parte del Ejecutivo Federal que lastima los intereses de los ciudadanos. Noticia de último minuto, lo acaba de poner en sus redes sociales Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI. Todo parece indicar que el candidato del PRI a la gubernatura del estado será Miguel Castro Reynoso. Usted lo conoce, secretario de Desarrollo e Integración Social. Hasta hace algunas semanas pidió licencia para buscar un puesto de representación popular. Todo parece indicar que su camino lo llevaba a competir por el municipio de Guadalajara. Sin embargo, lo acaba de poner en sus redes sociales. Miguel Castro es el que tiene que pasar por la precandidatura, por distintos procesos, pero parece que será el que se enfrente a Enrique Alfaro en la elección de 2018. Hablamos de la Ley de Seguridad Interior que tanto debate ha generado. Hoy, día clave en el Senado de la República, muchas organizaciones repudiando la ley, diciendo que es una ley autoritaria, que le da demasiadas facultades al presidente de la República. Y para analizar este tema, saludo a Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Oye, no sé, de entrada, Rogelio, hay muchas interpretaciones sobre esta legislación. Sí. Unos dicen que es una ley sensata, que lo que busca es darle un encaje regulatorio al ejército, a las labores que hace el ejército en materia de seguridad pública, y otros dicen que por el contrario, que es una ley que viola derechos humanos, que legaliza algo que no tendría que ser normal en nuestro país. Tú, digamos, ¿qué posición tienes en torno a este tema? Yo creo que sí se debe de analizar bien esta ley de seguridad interior, pero desde una perspectiva más integral, donde participe los gobiernos de los estados. Hoy también avaló parte de los gobiernos, algunos gobiernos, Jalisco se suma a que se debe de analizar, se debe de regresar a la sociedad civil con la finalidad de hacer un escrutinio más analítico sobre la ley de seguridad interior. Pero yo soy contrario a eso. Ya hay una ley de seguridad nacional y hay una ley federal contra la delincuencia organizada. La estaba yo revisando y yo creo que son instrumentos jurídicos que nos pueden permitir el combate frontal contra la delincuencia organizada, que es la amenaza real. ¿Te parecen suficientes esos que ya vienen Sí. en esas leyes? No necesita una ley de seguridad interior más. No, porque del artículo 3 y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional se desprende la Ley de Seguridad Interior. Y luego tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y luego tenemos la Ley General para prevenir y sancionar el secuestro. Entonces, ¿cómo explicas esta legislación, esta puesta? Lo que pasa es que la intervención de los militares es muy importante para contener la criminalidad, porque la delincuencia organizada ha rebasado a las policías locales, sí, tanto municipales como estatales. Entonces la estrategia de seguridad la tienen la Marina y lo tiene la Sedena, que son las dos instituciones más valoradas, mejor valoradas en la República. Aunque han ido perdiendo, ¿no? Bueno, han ido es normal, perdiendo. Natural. Si todos los días estás en las calles, vas claro, a perder han ido credibilidad. perdiendo, pero en la última encuesta sí,
O sea, están al doble de las policías, al triple de las policías, ¿no? Entonces, ahí te dice que hace falta más capacitación. También la Ley Nacional de Seguridad establece la coordinación y cooperación. Entonces, la Ley de Seguridad Interior lo que quiere hacer es establecer una declaratoria con ciertos supuestos que pueden ser subjetivos o no, y poder intervenir de manera militarmente a esos estados que atenten contra la seguridad que tiene que ver con el narcotráfico. Pero ya lo hacen, ¿no? Ya lo hacen. Lo que pasa es que quieren avalar, pues, la intervención, pero a mí se me hace muy difícil porque tienen que tener una formación profesional en cuanto a las garantías, en cuanto a los derechos humanos. Aunque hay algo preponderante en la Ley de Seguridad Interior, establece una comisión bicameral en donde va a participar. Un Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Así es, donde participa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero aún así... Pero entiendo que ante amenazas graves a la seguridad nacional, el presidente tiene ciertas funciones discrecionales. Sí, eso claro. es lo que de pronto preocupa, la falta de contrapesos. Mira, yo creo que los ciudadanos deben de estar también atentos a lo que pasa, por ejemplo, en Michoacán, lo que pasa en Chihuahua, todos los atentados, todas las ejecuciones que hay con los jóvenes, con los campesinos, las autodefensas. Entonces sí hay graves problemas en ciertos estados, que la intervención... Solo el ejército puede hacerle frente, o la marina, ¿no? Entonces el gobierno federal quiere regular esa participación. Lo que la sociedad civil establece es la intervención unilateral por parte del presidente con esa preponderancia. Con otros fines. Te pongo un ejemplo, doctor Rogelio Barba. Por ejemplo, si hay un problema que de acuerdo a los Pinos, de acuerdo al presidente, quien esté, sea Peña Nieto u otro, decide que es un problema de seguridad interior, así es, y por lo tanto que se tiene que actuar, puede incluso mandar al ejército, no sé, a disolver una manifestación. Sí. Frente a un poder del Estado que diga, es que aquí está en riesgo la seguridad interior y por lo tanto te mando al ejército. ¿No de pronto puede contravenir algunos principios de la democracia como la libre manifestación de las ideas? Bueno, en la ley la Ley de Seguridad Interior establece el mecanismo para la declaratoria, y una de esas es esa, la disolución de ciertas manifestaciones, que el ITEI, por ejemplo, el ITEI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional, han puesto el ojo y han puesto el foco rojo, que son cuestiones que pueden atentar contra derechos fundamentales. Entonces ahí la declaratoria se tiene que hacer de manera bilateral, ¿no?, entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Y luego vemos cómo actuó el gobierno federal pasado, el sexenio pasado, y hacía intervenciones donde no gobernaba el partido en el poder. Con ojos más políticos que de seguridad, ¿no? Entonces, si eso lo establecemos con los ojos del gobierno, de algún gobierno, pues pone en riesgo la credibilidad, y esta ley se tiene que echar para atrás. Entonces, ¿Te parece entonces, Rogelio, que lo más sensato es que la ley no pase y que se inicie otro debate sobre este tipo de temas, como por ejemplo fortalecer las policías? Eso es lo que acabas de decir. Yo creo que es un debate integral donde participen todas estas organismos nacionales e internacionales para poder establecer de qué medida o cómo puede actuar el ejército en este tipo de problemas. Y el problema que nos atañe a todos los mexicanos y que nos preocupa es la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada ya tiene una legislación. Ahora, por ejemplo, doctor, está el debate sobre que de alguna forma aceptar la realidad. El ejército está en las calles. Nos guste o no nos guste, está en las calles y es anormal, no tendría que suceder en una democracia que sean los militares los que protejan al ciudadano en materia de seguridad pública. Los militares están para otra cosa, pero ya están. ¿Qué hacer en este momento? Es decir, algunos proponen, por ejemplo, una ley de transitoriedad, es decir, una ley que de alguna forma le permita a los militares ir saliendo de las calles, protegiendo un poquito su actuar y dándoles un encaje regulatorio que dure 4, 5, 10 años para que los militares salgan de las calles, o más bien apostar por fortalecer a las policías y que el ejército deje ya las calles. ¿Cuál sería, ya partiendo de la idea de que ya hay un problema en este momento, qué deberíamos hacer? Bueno, ahí buscar de nueva cuenta la Gendarmería Nacional. Yo creo que... Pero ya fracasó con Peña eso, ¿no? No, fracasó y fue una promesa desde el inicio del sexenio. Entonces se tiene que trabajar en el fortalecimiento, en la preparación, en la formación de los policías. ¿No? Así es. Así se tiene que trabajar en eso. Y a los militares tenerlos como lo establece la Constitución, solamente en aquellas cuestiones que tengan que ver también de seguridad nacional, pero sí se tiene que entonces regular de una manera más inteligente esa intervención que hacen los militares, porque
tendrían que pasar por las aulas, tienen que saber qué es flagrancia, por ejemplo, Claro. qué es delito. Y sobre todo también tienen que estar alineados al nuevo sistema de justicia penal. Ya lo decía un compañero, colega, Alfonso Partida, Sí. que por ejemplo no tenemos fiscal de delitos electorales, no tenemos ningún procurador, fiscal, no olvídate. tenemos. Entonces se está desarticulando y desacreditando las instituciones que nos prevén seguridad. A mí me parece que también hay una especie como de involución de la relación entre los gobiernos y los militares. En México siempre hubo una separación clara, obediencia a los militares a los cuarteles. Me parece que esta ley de pronto puede darles demasiada carta, ¿no? A mí me gustaría que la gente viera la posición que tuvo el gobernador, me pareció muy interesante. La de hoy, ¿no? Sí, la de hoy sí la estuvimos pasando en los distintos me noticieros. pareció muy interesante la posición, muy objetiva, muy No es la profesional. priista que no solían es la priista, defenderla los es priistas. objetiva, y además lo estaba diciendo un mandatario, ¿no? Que dice que se tiene que replegar con la finalidad de que escuchar opiniones de la sociedad organizada. Eso me parece muy interesante y muy sensato por parte del gobernador. A mí lo que me preocupa es que parece que el gobierno de Peña, su bancada, tiene mucha prisa en aprobar esto, y me parece que tiene mucha prisa porque hizo un acuerdo con el ejército de decirles, cuando nosotros vayamos les vamos a dejar esta ley aprobada. Porque si no, uno no se explica por qué las prisas. Bueno, para pero aprobar una también ley de se estas contradice características. entonces con lo que dijo el general Cienfuegos, ¿no? Sí. Que decía que ellos no lo mandaron ahí, que ellos estaban muy a gusto en los cuarteles. seguro sí. Pero tienen un compromiso social. Es por eso la valoración tan positiva que tiene la ciudadanía con los militares y la Marina. No, y yo creo que el general Cienfuegos y los militares quieren volver a los cuarteles. Claro. Yo no creo que estén cómodos con No, esta labor no. que proviene, como tú mismo lo decías, de una irresponsabilidad política, de Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto. Pero los militares no es para que estén en las calles. No, estamos en el mismo sentido. Yo creo que ahí debemos de fortalecer ya urgentemente con lo que tenemos ahora. Esos sueldos precarios que tienen los policías, esa formación precaria que tienen también los policías, y sobre todo, quien está al frente de las instituciones no son personas formadas, o sea, no tienen escalafón. Entonces yo creo que debemos de buscar perfiles idóneos para que den lucha y combate contra la delincuencia. Y es delincuencia organizada, no es crimen organizado. Vemos, por ejemplo, en la ley de seguridad nacional que establecen terrorismo, establecen delincuencia organizada separadas, cuando la delincuencia organizada engloba todos estos supuestos. Todos estos fenómenos se encuentran en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Antes de terminar, los senadores tendrían que rechazar esta ley. La tienen que rechazar porque si no Viola derechos humanos. Va a haber un suicidio político para ellos, porque la comunidad internacional... Claro, la ONU. Así es. Ya lo señaló. Entonces, Rogelio, gracias. de Como nada, siempre, aquí por haber estado estamos, con nosotros. Muchas gracias. Vamos al corte. Al regreso platicamos sobre Uber. El gobierno del estado por fin hay un acuerdo, sobre todo para darle seguridad al usuario, que es lo importante en este tipo de temas. Vamos al corte. En los últimos meses, la plataforma de transporte Uber se ha visto envuelta en diversos conflictos donde se ha resaltado que ha dado prioridad a los beneficios económicos por encima de la seguridad de sus clientes y conductores. Y es que durante un año se mantuvo en secreto la enorme vulneración a sus bases de datos, que en su momento comprometió información de carácter personal de 57 millones de clientes y donde hasta el momento se desconoce si hay mexicanos en la lista, pues la plataforma no ha notificado directamente a los afectados ni documentado el caso ante las autoridades, a pesar de que la ley mexicana se lo obliga. De acuerdo con Uber México, entre la información sustraída se encuentran nombres, direcciones de correo electrónico y números telefónicos de sus clientes, datos suficientes para cometer robos de identidad, fraudes financieros y otros crímenes relacionados con la sustracción de datos personales. La falta de notificación supone una deslealtad y un riesgo para los clientes, quienes se han visto impedidos de tomar medidas para protegerse de posibles afectaciones o considerar siquiera el fin de su relación con Uber y optar por otra compañía que garantice un trato seguro de los datos. Repetimos, noticia de último minuto. Miguel Castro será, cuando pase la precampaña y todos los demás formalismos, será el candidato del PRI a la gubernatura del estado, es decir, se enfrentará con Enrique Alfaro. Queda claro que su relación con De Castro, con José Antonio Meade, que coincidieron en algún momento, uno como secretario titular de la Sede Sol y otro como titular de la SEDI, le permitió a Miguel Castro alcanzar esta candidatura. Hablamos de Uber y la relación con el gobierno del estado. Si usted recuerda, en abril de 2016, estamos hablando ya de 20 meses,
se aprobó en el Congreso del Estado la legislación que le daba de alguna forma encaje regulatorio a las empresas de redes de transporte. No solo Uber, pero por supuesto que la hegemónica del mercado es esta empresa, Uber. Y después de eso se expidieron reglamentaciones y ante algunos puntos que la empresa consideró lesivos para sus intereses, se amparó en tribunales económicos y llevó el litigio jurídico hasta los máximos niveles. Sin embargo, la semana pasada la empresa se desistió ya de esta estrategia jurídica y por lo tanto acata la legislación estatal. Y para platicar de este tema, saludo a José Luis Quirós González, eres director general jurídico de la Secretaría de Movilidad. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, gracias. Oye, ¿cómo los convencieron a estos cuates de Uber? Porque andaban fuertísimos contra la legislación. Yo pienso que tomaron la decisión de desistirse del amparo y de todas las acciones que estaban llevando judicialmente para mejorar su plataforma, para proteger la seguridad de los usuarios y para cumplir con la ley, con la legislación. Además del marco jurídico, el marco técnico que también se prevé para el tipo de vehículo, la forma de usuarios, la calidad del servicio que deben de prestar y todas las acciones que deben de llevar en beneficio de sus usuarios. Pero digamos, ¿cuándo la empresa les comunica a ustedes que quiere renunciar a esa estrategia legal? Ya había un acercamiento con el gobierno del Estado. En el mes de septiembre hubo una reunión general de las mesas de trabajo de transparencia en Casa Jalisco con el señor gobernador y ahí el señor gobernador tomó la determinación y nos giró las instrucciones respectivas para llevar a cabo el acercamiento, para ver qué posibilidades teníamos de acuerdo a lo que cada uno planteaba en sus estrategias y en sus litigios y pienso que con esa determinación, con esas instrucciones, se acercaron, tomaron la determinación y se llevó a cabo ya el convencimiento de que tenían que mejorar en todas sus acciones la empresa y procedieron a presentar los requisitos. Primero el desistimiento en el juzgado especializado en la Ciudad de México. Hace 15 días aproximadamente que nos lo notificaron. Y el jueves pasado, el 7 de diciembre, se entregó ya una vez cumplimentados los requisitos de la empresa que presentó su padrón de socios, que en la actualidad o al 29 de noviembre asciende a 37,004 socios. Esto tiene que ser revisado, tiene que ser verificado. Y ¿socios son conductores? Socios son los conductores, sí. Los que aparecen con ellos prestando el servicio. Es decir, hay 37,000 conductores. Ese es el que eso no que necesariamente deviene en 37,000 autos. Aproximadamente. ¿Son 37,000 autos también? Sí, lo cual se modifica. Porque a veces hay 2 conductores por auto o sí son 37,000 socios. Bueno, socios. Mínimo debe de haber un vehículo. Si son 37,000 socios, mínimo debe de haber un vehículo. Hijo, qué cifra. Entonces, pero ese padrón se modifica diariamente por las altas y las bajas de aquellas personas que son socios y dan de baja su vehículo en la plataforma. Sí, pero entonces, cuando ustedes ya conocieron la información, son, en el momento en que se le presentaron, 37,004 socios de Uber. Sí. Eso equivale a al menos 37,004 autos. Mínimo. ¿Cuántos taxis tradicionales amarillos hay en la ciudad? Son aproximadamente 12,800 vehículos de taxis tradicionales en la zona metropolitana de Guadalajara. En el interior del estado, en conjunto, hacen un aproximado de 16,000 y fracción en todo el estado de Jalisco, de taxis tradicionales. Impresionante. Esto quiere decir que Uber, en este periodo de tiempo, ya duplicó el número de autos de taxis tradicionales. Como te comentaba, tenemos que verificar la información que sea verídica, que se cumpla con la norma técnica, que se cumpla con los requisitos por cada socio y por cada vehículo, de acuerdo a cómo se establece en la ley y en los reglamentos respectivos. Pero si atendemos a lo que presenta la empresa y partimos de esa cifra, sí, en este momento ya duplica hasta más el padrón que en este momento hay de taxis tradicionales. Sí. De acuerdo a los datos que entrega la empresa. Ahora, dentro de los lineamientos, José Luis Quirós, que se aprobaron en la legislación, estaba la participación del Instituto de Movilidad, también para definir cuántos autos Uber, cuántos pudiera haber. Incluso decía la empresa que eso violaba la ley de oferta y demanda, que eso al final quedó en la legislación. Queda en la legislación, se establece en la última reforma que fue en octubre, el 29 de octubre de 2017, en donde se establece que el Instituto de Movilidad
tendrá que llevar a cabo un estudio técnico para saber cuál es la necesidad de vehículos y que las autorizaciones procedan siempre y cuando no haya perjuicio o competencia ruinosa en contra de terceros. El instituto tendría que actuar a partir de esta reforma para establecer sus estudios técnicos. Que ya fue hace más de un año. Fue en octubre apenas de este 2017. año. Sí. Eso fue la última adición en los reglamentos. Sí. Entonces se supone que el Instituto de Movilidad tiene que definir cuántos autos Uber son necesarios para la demanda de la ciudad. La ley establece que primero se llevaría a cabo una primera etapa que es para la zona metropolitana de Guadalajara. Okay. Una vez que se termine con esta primera etapa en la zona metropolitana de Guadalajara en cuanto al registro, verificación y cumplimiento de requisitos, entonces tendría que haber un estudio técnico del Instituto de Movilidad para saber si procediera, en su caso, en la integración de vehículos en el interior del estado como ciudades medias. Y después de esta etapa, entonces vendría una convocatoria donde se establecería, de acuerdo al estudio del Instituto de Movilidad, cuántos vehículos y dónde más serían requeridos. Y no procederá ninguna autorización para las empresas de plataformas en caso de que haya alguna situación como este tipo de una competencia ruinosa para otros tipos de transporte públicos como primer término. Y sería el instituto quien entonces definiría cuáles serían las cantidades de vehículos que podrían circular. Taxis tradicionales, que entiendo que ya lo determinó, también. Son 1.500 más, ¿no? Sí. Los que determinó el Instituto de Movilidad. Sí. Pero en el caso de Uber no está todavía hecho el estudio, supongo. No, actualmente necesitaban no está esta hecho. información para empezar. ¿Y qué pasa si el Instituto de Movilidad dice la ciudad no necesita 37,000, necesita menos? Entonces, ¿la empresa se compromete a sacar socios? Tendría que ajustarse a la normatividad y a los estudios porque es normatividad jurídica. Entonces, legal. La empresa acata esto. Sí. Que quien define el número de autos en Jalisco es la Secretaría de Movilidad, no la empresa. Exactamente, por medio del estudio técnico del Instituto de Movilidad. Sí. Había otro tema, José Luis Quirós, que había quedado un poquito en el debate, que era el hecho de que la empresa no entendía para qué dar los datos de sus conductores. ¿Cómo se solventó eso? ¿Y qué sabemos de los conductores de Uber, por ejemplo? Tenemos, ¿cuánta información es pública? Ninguna información es pública, se mantiene reservada de acuerdo a la ley de transparencia. Hay datos personales que deben de permanecer confidenciales para evitar algún riesgo a dichas personas. El tema aquí es que la empresa Uber tiene que presentar su información, ya sea por ellos personalmente, como persona jurídica, o cada uno de sus socios puede presentarse a registrarse para recibir su autorización. En ese tenor, nosotros tendríamos que saber con exactitud cuál es la cantidad de socios reales, cuál es la cantidad de vehículos reales que andan trabajando y en base a esto entregar su autorización a la empresa. Es importante establecer que una vez que el amparo fue desistido por parte de la empresa, entonces ellos tienen una anualidad como autorizado. La anualidad para todas las empresas de redes de transporte inició en el 2016, a partir del 16 de diciembre. Por lo tanto, está por vencerse esta anualidad. Al momento en que se le entrega la autorización a Uber para accionar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, también se le entregó una notificación manifestándole del término que tiene para presentar su renovación de autorización, que todas las empresas de redes se les vence el 15 de diciembre. El 15 de diciembre tienen todos los socios de Uber que pagar ¿cuánto para renovar? Ellos pagan, no todos los socios, eso es por empresa. Es por Esto empresa. Es por empresa, sí. Okay. Y el registro por socio es otra situación modalidad que también prevé el reglamento. ¿Cuánto tiene que pagar Uber? Uber tiene que pagar, de acuerdo a la ley de ingresos, 37,000 pesos para renovar la anualidad 2017-2018. ¿37,000 pesos toda la empresa? Toda la empresa, como persona jurídica. Para renovarlo. Y cada socio tiene que pagar 1,700 pesos anuales. 1,700 pesos por socio y 37,000 pesos en total tiene que pagar la empresa. Ahora, después de lo que sucedió, José Luis Quirós, en Puebla y en otros estados con algunas empresas de redes de transporte, que hubo delitos, incluso asesinatos,
¿Qué datos tendrá, por más que no sean públicos, que tú nos dices son de la Ley de Protección de Datos, ¿qué datos tendrá el gobierno para poder actuar en caso de que suceda un asunto de este tipo? ¿Tendrá datos suficientes de los conductores? Ya con el padrón que nos fue presentado por parte de la empresa, ya contamos con un padrón de los 37,004 y tenemos también la participación de la sociedad, que nosotros cotejamos precisamente cuando hay alguna infracción, cuando hay algún hecho delictuoso, cuando hay alguna investigación que nos solicita información a alguna autoridad competente, tenemos forma ya de cotejar y de proporcionar la información a la autoridad competente cuando seamos requeridos. Es decir, si es información suficiente. Sí. Para poder saber exactamente quién fue el conductor, todo. Sí. Incluso hasta para sancionar administrativamente por alguna falta grave de las que se mencionan en la propia ley, en el propio reglamento. Otro de los temas que quedaron pendientes, José Luis, es el asunto del impuesto. Se aprobó en el Congreso del Estado que pague la empresa Uber 1.5% por cada uno de los viajes que se realiza a través de su plataforma. No sé si también se comprometió la empresa. Ya se comprometió, fue uno de los requisitos que le faltaban para presentar su documentación completa y para entregarle su autorización. Y también le faltaba lo que es la póliza de seguro solidario con cada uno de sus socios. Firman el convenio precisamente por 1.5 con la CEPAF y ya se tienen todas las instancias ese convenio, un tanto de ese convenio para hacerlo efectivo. Es decir, ¿a partir de ahora o a partir de cuándo? A partir del día 7 fue entregada la autorización y por lo tanto ellos pagarán retroactivamente el impuesto, digo, ¿Retroactivamente? Retroactivamente, sí. ¿A qué fecha? A mayo. ¿A mayo? Sí. A mayo de este año pagarán 1.5% Sí. por cada uno de los viajes que Por se cada uno de los realizaron viajes. en la zona metropolitana de Guadalajara. Supongo que no tenemos todavía una cifra, ¿no? No, la CEPAF es la que tiene en un momento dado los montos. Los montos de cuánto se tiene que pagar, pero a partir de ahora 1.5% de cada viaje irá directamente a un fondo del gobierno del Estado. ¿Cuál es? Es un fideicomiso, ¿no? Es un fondo especial para situaciones del medio ambiente. Es decir, para invertir en Sí. temas relacionados con medio ambiente. Y también, que siempre queda la duda, ¿este 1.5% sale de dónde? ¿Del conductor, del dueño del auto, de la empresa? ¿De dónde sale ese 1.5%? Es la parte alícuota que tiene cada uno de los participantes. Por ejemplo, el chofer, el dueño y la empresa se reparten el monto total del viaje. Entonces, estamos hablando del viaje. Tendrá que ser dividido en la parte que... ¿Pero eso viene en la legislación? ¿O le dejas a discrecionalidad a la empresa? Es por viaje. Por eso. Pero ese viaje es 1.5%. Si la empresa quiere, ¿se lo puede achacar todo al conductor? No, tiene que ser por conducto de la empresa y la empresa lleva, de acuerdo a sus estadísticas y a sus controles por medio de la plataforma, cuál es el cobro que hacen por cada uno de los viajes. Entonces, de ahí, de esa plataforma, es donde sale el total del 1.5%. Lo que no me queda claro es si la empresa, que suele ser muy voraz, Uber, si tiene la voluntad de darle, digamos, de que al final cobra 25% la empresa, Uber, por cada uno de los viajes. Lo que me gustaría saber es si ese 25% se mantendrá intacto o pagará ahora, o obtendrá 23.5% y el restante será el impuesto. ¿O eso está a discrecionalidad de la empresa? No es a discreción. Se tendrá que cotejar con el viaje, con la plataforma, para ver cuál es el total del viaje pagado por el usuario. Y de ese total del viaje pagado es el 1.5% que le corresponde. Sin saber quién lo paga, si la empresa o el conductor. Exactamente, es en total. Es en total. Vamos al corte. Estamos platicando con José Luis Quirós, él es el encargado de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad. Nos quedan unos minutos más también para que nos manden sus preguntas. También si eres taxista, vamos a tocar ese tema al regreso del corte. De regreso en Perspectivas, participa con nosotros, #Perspectivas, tus comentarios a través de Twitter, @canal44tv o nuestro WhatsApp al Twitter del canal, @canal44tv, @EFTousain con /S si me quieres mandar un mensaje, un comentario. Nuestra conversación hoy ha sido sobre política, lo que significó el fin de semana electoral, la ley de seguridad interior que se discute a nivel nacional y que es repudiada por decenas de organizaciones sociales. Miguel Castro, que es el nuevo
o que parece que será el candidato del PRI a la gubernatura. Lo anuncia en su cuenta de Twitter Enrique Ochoa Reza. Seguramente en próximas horas tendremos contacto con él para conocer sus primeras apreciaciones. También estamos hablando sobre el asunto Uber, gobierno del Estado, un largo litigio que, como nos mencionaba José Luis Quirós, hace 15 días concluyó con el desistimiento de parte de la empresa y también con la entrega de la información que el gobierno del Estado estaba requiriéndole a la empresa Uber. José Luis, ya analizamos el asunto del impuesto, que era algo importante, analizamos también el asunto del registro, y otro tema que generó polémica en su momento es esta modalidad llamada Uber Pool, que es, quien no la conoce, es una modalidad en donde se hace una especie como de viaje colectivo, en donde puedes ir recogiendo personas en el camino, de acuerdo a una ruta no preestablecida. No sé, ¿cómo queda eso en la legislación? ¿Se puede o no se puede? De acuerdo a la legislación, es otra modalidad la que se debería de prestar de transporte público, sí, que en este caso se llamaría colectivo. Exacto. Es donde un vehículo transita por cierto derrotero, por cierta ruta, sí, que no sea camión urbano, y va disponiendo de sus asientos disponibles para transportar personas que tendrían supuestamente el mismo destino, ¿no? O que en el mismo lugar de levantar el pasaje subieran de 3 o 4 personas más para conducirlas al mismo lugar y que se dividieran el monto del pago del pasaje. No se está dando porque la ley no lo permite. No, sí se está dando. Más bien no lo están supervisando, pero sí se está dando. La ley lo menciona como colectivo, como una modalidad. Pero está incumpliendo la ley la plataforma. Porque sí te lo ofrecen siempre, ¿eh? Uber Pool o Uber, creo que es X su nombre. Y Uber X es directo, sin hacer parada, y Uber Pool es parando a todas las personas que están en tu camino. O sea, la empresa lo está dando, pero lo que me dices es que no es legal. Se ha sancionado a vehículos de este tipo de prestación del servicio de transporte público por prestar un servicio no autorizado. Tenemos ahorita 30 juicios de nulidad, en el sentido de que hay socios que al prestar un tipo de servicio para el cual no han sido autorizados, entonces los elementos de la policía vial los sancionan. Entonces, sí, pero ¿por qué no le piden entonces a la empresa que elimine la función de su aplicación? Porque si es ilegal Uber Pool y lo está haciendo. Precisamente por los tiempos que tenemos y por el desistimiento y haberles entregado la autorización el día 7 de diciembre y que viene su renovación para el día 15 máximo, entonces es donde deben de cumplir los requisitos, donde se exhorta. Pero sí se lo van a pedir. Claro. Que Uber renuncie a esta modalidad. Todo lo que sea ajustado a la ley tiene que ser acatado. Ellos están en buena disposición, la empresa ya está en buena disposición, tienen una actitud donde pretenden colaborar, ¿no? Colaborar y que sea por la seguridad de la sociedad y que sea por mejora de su servicio. Y a eso voy, porque muchos choferes e incluso usuarios de la empresa te dicen que han visto un deterioro de la seguridad del trayecto, sobre todo desde que se permite pagar en efectivo. Uh-huh. ¿Ha habido pláticas con la empresa para cambiar eso o el efectivo se va a quedar como pago de Uber? Sí ha habido pláticas, comentarios, ha habido mesas de trabajo en donde se han expuesto los puntos de vista diversos de acuerdo al interés de cada una de las partes. Sí. Han participado incluso organismos no gubernamentales, taxistas tradicionales, representantes de las empresas de redes de transporte, y se han visto aquellas situaciones de riesgo. Sí. En esas situaciones de riesgo también ya hay unos parámetros a seguir, ya hay ciertos distintivos, ya hay ciertas acciones que se van a tomar por parte de ellos como empresa y por parte de la autoridad, en este caso, para la aplicación de la ley. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la identificación de los vehículos. Okay. Todos los vehículos tendrán que ser identificados al momento de pasar su revista, precisamente como parte de la seguridad, tanto para los usuarios como los propios socios, ya que también ellos han tenido algunas incidencias donde se han visto afectados. Pero no hay entonces forma de reconsiderar el efectivo, porque recuerdo, José Luis, cuando había este debate en el Congreso, la Secretaría de Movilidad, su posición era que no se aceptara el pago en efectivo, lo recuerdo con mucha claridad, en su momento conservando Sepúlveda.
Y en el Congreso del Estado decían que no, porque era anticonstitucional prohibir el efectivo en un pago de un servicio. ¿Hay forma de reconsiderar eso en aras de la seguridad? En tal caso podría o tendrían que reformarse ciertos artículos diversos de la propia ley o del propio reglamento, ¿no? Al momento de surgir las reformas o adiciones. Decías otro asunto que me pareció interesante del seguro, de la póliza de seguros solidaria, le llamaste. Sí. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que la empresa responde en forma solidaria por el monto que tiene el vehículo del socio en caso de alguna incidencia y para daños a terceros y responsabilidad civil. Es decir, si un conductor de Uber atropella a una persona, los gastos médicos de esta persona y la compensación corren en mitades por el conductor y la empresa. Corren a cargo del conductor por ser el responsable directamente o del vehículo, la póliza que tenga el vehículo, y en caso de existir alguna situación anómala en ese momento, entonces la empresa tiene que responder solidariamente con esa póliza de seguro. Es como su aval. Sí, digamos una especie de aval. Sí. José Luis, antes de despedirte, 1,500 choferes de taxis, conductores de taxis están esperando su permiso. ¿Qué ha pasado con este proceso que ha sido muy largo? El secretario de Movilidad, de acuerdo a toda la normatividad que tenemos vigente y a los procesos que se han llevado a cabo, giró instrucciones a todas las áreas que tienen injerencia por parte de la Secretaría de Movilidad para que se convocara a esos choferes a partir del día miércoles pasado mañana en las instalaciones de Palco, donde se llevará a cabo ahora sí que el estudio socioeconómico para cada uno de ellos. Serán 500 choferes el miércoles, que en los primeros 500, de acuerdo a la lista, serán el miércoles divididos en 250 y 250. Sí. Los primeros 250 de 10 a 11 de la mañana en esas instalaciones. Los segundos 250 para ajustar 500 sería el mismo miércoles de 1 a 14 horas. Okay. El jueves serían los otros 500 y el viernes. Y el viernes el resto. Entonces se supone que en próximos días ya se tienen que entregar estos una vez, como es requisito fundamental para otorgar esas concesiones, es necesario que acudan estos señores que fueron ahora sí que beneficiados de acuerdo a la lista. Es el último paso, ¿no? Sí, José Luis, gracias. No hay de por qué. Estado con nosotros. Para servirte. Nos acabó el tiempo. El próximo miércoles nos vemos aquí en Perspectivas, totalmente en vivo a las 21 horas.